Sí, Bueno, doctora, se ve. arrancamos entonces. Entonces, como les decía, dentro de lo que es el examen neurológico, bueno, saber que es el sistema que se encarga de la percepción, pensamiento y control del organismo, tiene funciones que son de tipo sensitiva, motoras y las integradoras, que van a ser más que nada lo que sea el procesamiento, el proceso del pensamiento y la memoria. Anatómicamente, como recuerdan, lo vamos a dividir en sistema nervioso central, que es la parte del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que vienen a ser los pares craneales y los nervios espinales, que a su vez se dividen en lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, cada vez que tengamos un paciente con algún síntoma neurológico, vamos a tener que hacer lo que es el enfoque neurológico de este paciente. Dentro del examen neurológico hay una anamnesis específica que la vamos a ver ahora. El examen físico va a ser el examen general del paciente y el examen neurológico, que es lo que vamos a ir aprendiendo o repasando porque seguramente lo vieron en semiología. Dentro de los exámenes complementarios que podemos usar para hacer diagnóstico en pacientes con síntomas neurológicos, tenemos la punción lumbar, que es para evaluar el líquido cefalorraquídeo, todo lo que sea neuroimágenes, que puede ser tanto tomografía como resonancia, como ecografía de vasos de cuello o angiografía. Y después tenemos estudios más específicos, como ser los estudios de potenciales, los estudios eléctricos, que van a ser el electromiograma, los potenciales evocados o el electroencefalograma. Esos son bien específicos. Y una vez que lleguemos a nuestro diagnóstico o que tengamos diagnósticos presuntivos, el examen neurológico tiene la característica que siempre lo vamos a tener que diagnosticar como sindromático, anatómico y etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos un paciente con síntomas neurológicos, siempre vamos a tener que decir qué tipo de síndrome tiene, a qué nivel anatómico o en qué nivel anatómico podría estar esa lesión que le ocurre al paciente y cuál es la etiología posible. Por ejemplo, un paciente que viene con meningitis, nuestro síndrome va a ser síndrome meningio. La localización anatómica o topográfica va a ser membranas meningias y etiológico puede ser causa viral o causa bacteriana. Paciente que tenga un ACV va a tener como sindromático síndrome piramidal anatómico topográfico, de acuerdo a dónde esté la lesión que presente el paciente, va a poder ser en la región parietal, parietofrontal, en la región temporal, y etiológico puede ser isquémico o hemorrágico. Pero, digamos, la característica del diagnóstico es que siempre a los pacientes neurológicos los describimos así. Dentro de la anamnesis neurológica, tenemos que evaluar en el paciente los síntomas neurológicos, que pueden ser trastornos de la conciencia, pueden ser pseudopercepciones, puede haber alteración de la memoria, de la conducta o del juicio, puede haber síntomas de ansiedad, depresión o apatía, puede haber alteración del lenguaje, puede haber convulsiones, cefalea, dolor, parestesia, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, vértigo, alteraciones del movimiento, del equilibrio o de la coordinación, puede estar asociado a náuseas y vómitos, a disfagia o alteración del control de esfínteres. En la anamnesis neurológica, como hacemos siempre, tenemos que preguntar el perfil temporal, es decir, tiempo de evolución, si hubo algo que lo exacerbó, algún factor precipitante, si esto evolucionó en el tiempo, si se fue agravando. La localización, en el caso de que sea, por ejemplo, una paresia o un dolor, el carácter o tipo, si el paciente siente hormigueo, si no siente, por ejemplo, si tiene alguna neuropatía periférica, si siente hormigueo, si siente temblor, si no siente el miembro.
la intensidad, si tiene algún síntoma que se asocie, si hubo algún factor precipitante o que lo alivie o que lo agrave, eso como preguntamos siempre, y después tenemos que saber antecedentes personales, ya sea patologías de la infancia, tratamientos previos, factores de riesgo cardiovasculares, historia familiar, sobre todo lo que sean patologías como las coreas o las distrofias, que suelen ser hereditarias, y dentro de los factores sociales, el estilo de vida, el trabajo, el consumo de drogas. Como les decíamos, en lo que es diagnóstico, siempre vamos a tener que clasificarlo como sindromático, anatómico y etiológico. En sindromático lo que tenemos que poner es síntomas y signos que vemos en el paciente que pueden resultar de un solo sistema funcional comprometido, por ejemplo un síndrome piramidal, de varios sistemas aislados que sufren una alteración fisiopatológica, como va a ser el síndrome convulsivo, o de varios sistemas que tienen compromiso simultáneo, como vendría a ser un síndrome siringomiélico. Dentro del diagnóstico anatómico tenemos que establecer en qué localización del sistema nervioso se ubica esa patología, si es sistema nervioso central, si es sistema nervioso periférico, y ahí a su vez si es el cerebro en médula, si es en par craneal o si es en periférico, si es autónomo, si es del sistema nervioso simpático o parasimpático. Y dentro de los diagnósticos etiológicos, que pueden ser varios, tenemos la etiología vascular, la etiología infecciosa, el traumatismo, y siempre orientar en el tiempo y si hay alguna patología concomitante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Van bien? Bueno, vamos al examen físico. Esa era la forma de clasificar al síndrome neurológico. Entonces, le hacemos la anamnesis como cualquier paciente, tener en cuenta que hay puntos específicos a evaluar, y después que tiene una clasificación especial el síndrome neurológico. En cuanto al examen físico, siempre, al igual que el resto de los otros órganos, es bueno tener un orden sistemático para no olvidarnos ninguna parte. Pero dentro de lo que es el examen neurológico hay que ser bien ordenados en la evaluación, por eso, bueno, se recomienda tener un orden sistemático. El examen físico, como siempre decimos, empieza una vez que el paciente ingresa al consultorio o ingresa a la guardia. Una vez que lo vemos al paciente, sobre todo lo que es el examen neurológico, empieza ahí. ¿Qué podemos evaluar? Una vez que vemos al paciente, podemos evaluar la marcha, las facies, si tiene alguna actitud específica. Los signos decimos que el examen neurológico tenemos que evaluar siempre el estado mental del paciente, porque es difícil a un paciente que tenga alguna alteración mental después evaluar algún otro tipo de compromiso neurológico. Después, evaluar el comportamiento del paciente y evaluar la conducta. Hay pacientes que a veces vienen porque tienen por ejemplo, una parálisis periférica, donde su examen mental, su conducta y su comportamiento no están alterados, y hay pacientes que vienen, por ejemplo, con una ACV en curso, donde hay una alteración mental, donde hay una excitación psicomotriz, donde la conducta o su comportamiento pueden estar alterados. Entonces ya una vez que vemos al paciente, ya estamos haciendo el diagnóstico. Estos pacientes, por ejemplo, que tienen coreas o enfermedades como que tienen compromisos mentales, como los esquizofrénicos y demás, ya ahí, con solo verlo al paciente o preguntarle cómo se llama, cómo está cuando ingresa al consultorio, ya podemos ir evaluándolo. Entonces, tenemos que evaluar la actitud que tiene el paciente, las facies y la marcha. Eso lo hacemos simplemente mirándolo, ¿sí? Hay, como les decía recién, patologías determinadas, por ejemplo, las coreas de Huntington, o enfermedades cromosómicas, que es donde el paciente ya tiene actitudes o facies características, eso lo van a ir viendo. Por ejemplo, el paciente que tiene Parkinson, ya uno con mirarlo
Si tiene un Parkinson avanzado, ya con solo mirarlo se puede dar cuenta de la patología que tiene. La marcha, vamos a ver que hay distintos tipos de marcha que corresponden a patologías a distintos niveles del sistema nervioso. Lo que es el examen mental del paciente, si está orientado en persona, en tiempo y en espacio, si tiene un lenguaje correcto, si comprende, si se puede comunicar. El examen de los pares craneales, cada uno lo vamos a ver específicamente en otra clase. Después vamos a hacer el examen motor, donde vamos a evaluar lo que es la movilidad de los miembros, los reflejos, el tono y el trofismo. Después tenemos que hacer el examen del cerebelo, donde se va a evaluar ahí lo que es la ataxia y la praxia. Después vamos a evaluar la sensibilidad del paciente. En algunas patologías puede estar aumentada, o sea, puede estar exagerada la sensibilidad, puede tener hiperalgesia, puede tener hiperestesia, o al revés, puede estar abolida. Y después, lo otro que no tenemos que olvidar es evaluar si el paciente tiene signos meningos. En eso más o menos consta el examen neurológico. Todos estos pasos siempre se tienen que hacer cuando tenemos una sospecha de patología neurológica. ¿A qué hace hincapié el examen mental? Como decíamos, a la conciencia y a la atención del paciente. Tenemos que evaluar si el paciente está orientado, como les decía recién, si sabe quién es, si sabe dónde está y si sabe en qué periodo está, en qué fecha, la fecha del día, el año en el que se encuentra, la atención del paciente. No es lo mismo que yo a un paciente le pregunte cómo se llama y me responda la edad que tiene o en qué ciudad vive, ¿sí? Entonces, conciencia y atención, en primer lugar. La memoria tenemos memoria retrógrada, memoria anterógrada, y después tenemos que evaluar la abstracción del paciente, ¿sí? ¿Cómo evaluamos eso? Hacemos preguntas, le podemos pedir al paciente que haga sumas o restas, sin anotarlo en un papel, o sea, sin ninguna calculadora, que haga cuentas en forma abstracta, evaluar la memoria. Por ejemplo, le podemos pedir que nos diga el nombre de las calles, de cómo están ubicadas en la ciudad, que nos diga el nombre de el presidente, digamos, cosas que él nos pueda nombrar sin necesidad de escribirlo o de buscar información en otro lado. Funciones encefálicas superiores, evaluamos el lenguaje. El lenguaje, el paciente puede tener un lenguaje apropiado o inapropiado, o el lenguaje puede no estar, por ejemplo, en algunos casos que tenga una ACV y que tenga un trastorno del habla. Entonces tenemos que decir si el lenguaje está presente o no, y si es coherente también. Después tenemos que evaluar las gnosias y las praxias. Es decir, que al paciente le vamos a decir que la forma más fácil de resumir esta parte del examen mental es decirle al paciente, mostrarle al paciente cosas y que las nombre. Por ejemplo, le mostramos un reloj, le mostramos una lapicera y que nos diga cómo se llaman y para qué sirven. Entonces ahí vamos a evaluar si el paciente comprende lo que le pedimos, si puede nombrarlo y si puede procesar la información. Después tenemos que evaluar la personalidad y el humor, que esto más que nada lo van a ver en patologías, alteraciones cromosómicas o en las coreas, donde hay alteración de la personalidad o del humor, y lo que es pseudopercepciones y delirios, pensarlo en lo que sean ya trastornos como de esquizofrenia. Conciencia y atención, que es lo que decía que es lo otro que tenemos que evaluar. En cuanto a la conciencia y la atención a nivel cuantitativo, tenemos que evaluar si el paciente está atento y vigil. La forma más fácil es por ahí evaluarlo, o lo que usamos. Si el paciente nos dice cómo se llama, dónde está, en qué fecha está, ya sabemos que el paciente está consciente.
Ahora, hay pacientes que tienen, por ejemplo, un traumatismo, o pacientes que por algún motivo no pueden comunicarse, lo que usamos es la escala de Glasgow, que ahora la vamos a ver un poco más adelante. La escala de Glasgow evalúa la respuesta que tiene el paciente frente a estímulos que nosotros le damos. Y en cuanto a lo cualitativo de la conciencia y la atención, evaluamos si está orientado en tiempo, o sea, lo que es la orientación alopsíquica y autopsíquica, si está orientado en tiempo, espacio y lugar. Lo otro que tenemos que evaluar es la conducta, si tiene alteraciones de la psicomotricidad, si tiene alteraciones del ritmo del sueño, y lo que es después lo que es la autorreflexión y la atención intrapsíquica, que le vamos a pedir al paciente sumas o restas de forma automática o que deletree palabras. Los niveles de conciencia, como les decía recién, lo que usamos es la escala de Glasgow, que principalmente se lo usa para pacientes que tienen traumatismo encefalocranianos y que no podemos hacer un examen físico, digamos, en forma directa, sino que evaluamos las respuestas. La escala de Glasgow tiene distinto puntaje, el puntaje más alto es el 15, decimos que cuando tiene menos de 8 el paciente está en coma, y el menor puntaje va a ser 3. Desde 15 hasta 8, o sea, 8 sería coma, y desde coma hasta vigil hay distintos estadios, que puede ser el estuporoso, el somnoliento o el obnubilado. En cuanto a la conciencia, entonces tenemos que el paciente puede estar confuso, es decir, que es un paciente que yo le hago preguntas y van a tener respuestas incorrectas o inadecuadas. Y eso se va a deber a una alteración en la atención y en la memoria, pero es un paciente que está vigente, o sea, no está en coma, pero está confundido. Por ejemplo, tiene un traumatismo, le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y responde 18 años. Le preguntamos a dónde vive y responde cómo se llama. O sea, son preguntas con respuestas que no tienen coherencia. Otro estadio de la conciencia más bajo sería el paciente que está con letargo o aletargado, que es el paciente, o somnoliento también se puede decir, que es el paciente que se duerme con rapidez si no lo estimulamos, pero al menor estímulo el paciente se despierta y responde, a veces confuso, pero es un paciente que a un estímulo mínimo se activa su conciencia. Después tenemos el delirio, donde está alterada la percepción y la atención, donde puede haber excitación psicomotriz, donde puede haber ansiedad, y siempre va a tener respuestas inadecuadas a ciertos estímulos que le vamos a dar. Más deprimida su conciencia sería el estuporoso, que es un paciente que está dormido y que tiene despertares por tiempos limitados, o sea, por segundos, frente a estímulos, ya sea verbales o estímulos dolorosos. Y siempre no va a tener un lenguaje correcto, sino que va a tener o una respuesta motora o como algún sonido de queja frente a los estímulos que le hacemos. Y el último estado de conciencia sería el de coma, que es un paciente obviamente que no está despierto, que no está orientado y que tiene una posición que ante los estímulos que le hagamos, ya sea dolorosos o verbales, cambia las posiciones del cuerpo, que pueden ser en forma de descerebrado o puede tener arreflexia. Es decir, el paciente yo lo estimulo, no hay ningún tipo de respuesta ni verbal, ni motora, ni ocular, pero sí podemos ver que las manos o los miembros superiores entran en pronación o entran en flexión. Eso va a depender del lugar donde esté la lesión. La escala de Glasgow, que después la leen, pero lo que evalúa, como les decía, es ante un paciente al cual no le podemos realizar pruebas, que está con algún traumatismo encefalocraniano, para saber el estado de conciencia, lo que hacemos es evaluar la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Cada ítem, motor, verbal y ocular, tiene una prueba determinada a realizar, y si el paciente responde a la prueba que le hacemos, ahí evaluamos el puntaje. Por ejemplo, si el paciente está
dormir y nosotros le hacemos un estímulo doloroso, o sea, no responde a que le digamos levantar la mano, pero sí frente a un estímulo doloroso. Entonces ahí el puntaje es 5. Si tiene apertura ocular espontánea va a tener un puntaje de 4. Si solo abre los ojos ante una orden va a tener 3. Si solo los abre frente a un estímulo doloroso va a tener 2. Y así es como, digamos, se saca el puntaje. Lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar los 3 puntos, verbal, motor y ocular, y con eso sabemos la escala, en qué puntaje de la escala de Glasgow está, sabiendo que menos de 8 es en coma, y entre 8 y 15, 15 es vigil, entre 8 y 15 puede tener cualquiera de los otros estadios que fuimos nombrando. Lo vamos a clasificar en leve, moderado o grave, esto de acuerdo al puntaje. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien más? ¿Habían escrito en el chat alguna pregunta que no pude leer? A ver. Para hacer el examen mental se puede usar hay un test que se usa, ¿puede ser? Espérame que no te escuchaba un segundo, voy a subir el volumen. Repetime, por favor. Para hacer la prueba de examen mental se puede usar hay un test. Sí, hay un montón de test para examen mental. Si uno está en un consultorio y se dedica solo a la neurología y es un paciente que lo vamos a estudiar, hay un montón de test y pruebas para hacer. Si uno está, por ejemplo, en la internación y notamos que el paciente tuvo una alteración de la conciencia, una alteración del sensorio, o estamos en una guardia y nos llega el paciente, la forma más fácil es siempre evaluar las 3 esferas, si está orientado en tiempo, espacio y persona. Después hacerle preguntas rápidas, ya, por ejemplo, le mostramos una lapicera, le mostramos un sello, le mostramos un reloj y le pedimos que nos diga qué son esas cosas, le preguntamos para qué sirven esas cosas, le pedimos que haga una cuenta rápida, por ejemplo, le decimos 20 más 8, o que cuente de 100 a 50, pero en forma descendente, y después podemos evaluar si comprende órdenes simples. Por ejemplo, le decimos, levanta los brazos, cerrá los ojos, saca la lengua y levanta los pies, y ahí vamos evaluando el estado mental, o sea, si nomina, si repite y si comprende las órdenes que le pedimos, y su estado de conciencia. Obviamente, siempre evaluando al principio el estado de conciencia. Un paciente que está en coma, que está nubilado, no le podemos hacer ningún tipo de ese test. Estos test mentales los vamos a usar para el paciente que está vigil y que tiene alguna alteración en la percepción o, digamos, en la conducta. Ahí sí, tenés un montón de escalas, el mini mental test, después el test para evaluar si tiene Alzheimer, si tiene vasculopatías arteriales, si tiene degenerativas, después para eso existen un montón de test. Esto es el examen físico, digamos, neurológico general. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos con la clase? Bueno, habíamos visto... Bien. Después vamos a pasar, eso es lo que evaluamos, el estado de conciencia y la atención del paciente. Ahora, pasando a lo que es el examen motor del paciente, tienen que hacer un gran repaso en semio y en las maniobras de semio. Tenemos que evaluar la parte motora, la parte sensitiva, y después todo lo que es pares craneales, cerebelo y las maniobras para evaluar patología de las meninges. Dentro de lo que es el examen motor, tenemos que evaluar el movimiento, o sea, la motilidad, que puede ser motilidad activa y motilidad pasiva. Motilidad tenemos que ver
Inspeccionar al paciente si tiene alguna alteración en los miembros, es decir, si tiene atrofia, si tiene hipertrofia, si tiene movimientos involuntarios, si tiene temblores, fasciculaciones, y palpar el miembro, es decir, veo una patología en el miembro superior, evalúo cómo está ese miembro y después a la palpación tenemos que evaluar si tiene dolor, si ese miembro está rígido o si está empastado. La motilidad voluntaria, nosotros le vamos a pedir al paciente que realice movimientos, ahora vamos a ver cuáles son las pruebas para evaluarlo, pero más que nada le vamos a pedir que levante los miembros superiores y los sostenga, y después que haga lo mismo con los miembros inferiores. Lo que vamos a hacer es evaluar la fuerza que tiene el paciente, si tiene amplitud de movimiento, si tiene alguna dificultad para realizar el movimiento o si presenta dolor. ¿Qué podemos encontrar cuando hacemos el examen de movilidad voluntaria? Puede haber paresias, parálisis o puede haber impotencia funcional, que eso hay que diferenciarlo. La paresia es que tenga un movimiento, que el movimiento esté presente, pero tenga alguna dificultad o que sea muy débil. Por ejemplo, el paciente que le pedimos que levante los brazos y alguno levemente cae. Si bien los puede sostener a los dos en el aire, alguno tiende a caerse o a rotar. Parálisis, el paciente directamente no puede realizar el movimiento. Y hay que diferenciarlo o tener presente que también existe la impotencia funcional, que es la falta de movimiento secundaria a alguna lesión osteoarticular. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura de cabeza de fémur, no le voy a pedir que levante los miembros superiores y los sostenga en el aire, porque obviamente el miembro afectado no lo va a poder mover. Y no es por algo neurológico, sino por algo osteoarticular. Entonces, tener en cuenta que, o saber diferenciar si la falta de movilidad es por algo neurológico o es por algo funcional. Dentro de la movilidad voluntaria también podemos encontrar hemiplejías, que sería parálisis de la mitad del cuerpo, monoplejías, que es de un solo miembro, paraplegia, cuando es de los dos miembros inferiores, diplejía, de los dos miembros superiores, o cuadriplejía, que sería de los 4 miembros. ¿Cómo evaluamos si el paciente tiene alteraciones neurológicas a nivel de los miembros superiores? Tenemos la maniobra de Mingasini y la maniobra de Barré. Como les decía y como se ve en el gráfico, le pedimos al paciente que extienda y sostenga los miembros superiores. Si nos queda alguna duda, le podemos pedir al paciente que cierre los ojos, porque a veces se concentran en que no se caiga o en que no rote el miembro, entonces con los ojos cerrados, estas maniobras pueden aumentar más aún si tiene algún tipo de lesión neurológica. Y lo que es la maniobra de Barré para los dedos, le pedimos al paciente que cruce las manos y que abra los dedos. Entonces, si hay algún tipo de paresia, lo vamos a notar. Y para miembros inferiores, con el paciente acostado, le pedimos que levante y sostenga los dos miembros superiores. A veces le podemos pedir uno, después el otro y después los dos juntos. Y la de Barré, el paciente, digamos, se da la vuelta en el cúbito ventral y tiene que sostener también los miembros superiores, los miembros inferiores. Cuando hacemos la evaluación de los miembros, podemos encontrar, como decíamos recién, más allá de las hemiplejías, diplejías, cuadriplejías, podemos encontrar las paresias, que decimos que el movimiento está presente o activo, pero tiene algún tipo de lesión, pierde la fuerza o no puede realizar en forma completa la maniobra. Y la parálisis, que es cuando el paciente directamente no moviliza el miembro. Dentro de las parálisis tenemos dos tipos, la parálisis de tipo central y la parálisis de tipo periférica. ¿Cómo vamos a diferenciar qué tipo de parálisis tiene el paciente? Mediante otros exámenes semiológicos. Cuando tenemos una parálisis central, los reflejos osteotendinosos de ese miembro que vamos a estar evaluando van a estar aumentados o exagerados o exaltados. Mientras que cuando es una parálisis de tipo periférica,
los reflejos de ese miembro van abolidos. Otro punto que tenemos para evaluar es hacerle los reflejos cutáneos. Cuando la parálisis sea central, los reflejos cutáneos van a estar abolidos, mientras que cuando sea periférica, los reflejos van a ser normales. La parálisis central siempre tiene el signo de Babinski positivo, el signo de Babinski creo que después hay un gráfico, el signo de Babinski siempre es patológico y siempre va a estar presente cuando un paciente tenga un tipo de parálisis central. El Babinski era el reflejo plantar, donde vemos que se extienden los dedos del miembro inferior que se estimulan. Cuando la parálisis es periférica, el Babinski no está presente. En la parálisis central, el paciente va a tener lo que se llama hipertonía en navaja, es decir, que si el paciente tiene el miembro superior, por ejemplo, flexionado y nosotros queremos extenderlo, ese paciente tiene el miembro rígido, por eso decimos que tiene hipertonía, y si nosotros lo queremos mover, tenemos que hacer un movimiento fuerte para despegarlo y después recién cae. Mientras que en la parálisis periférico va a tener hipotonía en ese miembro. Una vez que evoluciona, no suele haber atrofia, o suele ser leve la atrofia de esos miembros, mientras que en la parálisis periférica la atrofia de ese miembro, de ese brazo o de esa pierna, es bien marcada. En la parálisis central van a encontrar que se puede acompañar de pérdida del control de esfínteres, que eso no pasa en la parálisis periférica. La parálisis central siempre es polimuscular, o sea, que si tengo una parálisis central a nivel del miembro superior, va a afectar a todos los músculos de ese miembro superior, mientras que la periférica afecta a un solo músculo, a un músculo aislado. Y lo otro que podemos encontrar para saber diferenciarlas es que en la parálisis central puede haber lo que se llama movimientos asociados, que son las cincinesias, en el lado paralizado, que no existen en la periférica. Las cincinesias son movimientos asociados, o sea, si un paciente tiene una parálisis en el miembro superior derecho y nosotros le pedimos que levante ese miembro, no lo va a poder hacer porque tiene una parálisis. Pero cuando levanta el miembro superior izquierdo, puede que a la vez se levante el derecho. Eso no es que pasa siempre, pero puede pasar, y sobre todo en las que son de origen central. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Doctora, Sí. ¿podría repetir la cuestión de la hipertonía en muelle de navaja? ¿No es lo mismo que la articulación en rueda dentada del Parkinson? No, no es lo mismo. Cuando vos tenés una parálisis de tipo central, el paciente va a estar hipertónico. ¿Sí? El miembro afectado que tenga una parálisis central va a ser hipertónico. Si vos lo querés mover ese miembro, ya sea la pierna o el brazo, sobre todo, que es lo que más afecta, vas a tener que hacer un movimiento fuerte para hacer el primer movimiento y después ya es más débil. Por eso decimos que se llama en navaja. Uno estira y después clava el cuchillo. Pero tiene que hacer un movimiento fuerte para vencer esa hipertonía y después el miembro se relaja. Mientras que cuando tenemos una parálisis de tipo periférica, el miembro está hipotónico, lo vamos a poder movilizar sin sentir ninguna rigidez desde el paciente. Ahora vamos a ver en lo que es las hemiplejías, que ahí aparece el otro signo que es el de la rueda dentada que vos me preguntás. Pero en la parálisis central está lo que se llama el signo de la navaja. Bueno, entonces tendría que, por parte del examinador, tiene que tener un movimiento más brusco, o sea, con más intensidad para liberar la musculatura de la hipertonía. Exactamente. Gracias. Tenés que hacer un movimiento más brusco, más fuerte para iniciar el movimiento en la movilidad pasiva. Uno, el examinador, mueve los miembros del paciente. Los pacientes que tienen parálisis central, para movilizarle los miembros tenemos que hacer un movimiento más fuerte para sacarlo de su estado y después poder movilizarlo. Eso es lo que se llama el signo de la navaja.
Esto es en parálisis. Esos son los signos que tenemos para diferenciar la parálisis central de periférica. Lo más importante es evaluar los reflejos, cómo están, que van a estar exagerados, y en el otro van a estar abolidos, los cutáneos y el Babinski. Y bueno, esto es lo de la hipertonía o la hipotonía. El resto, lo que sea la atrofia, las distribuciones o las incinesias, lo vamos a ver en estadios más avanzados ya de la parálisis, no en una parálisis reciente. Y después tenemos, eso era de parálisis, después tenemos las hemiplejías. Las hemiplejías, como habíamos visto, era una alteración del hemicuerpo, que puede ser izquierdo o derecho. Las hemiplejías pueden ser flácidas o espásticas. ¿Cómo vamos a diferenciar si un paciente tiene una hemiplegia flácida o espástica? También con el examen físico. En la hemiplegia flácida, el paciente suele tener, en lo que es el nivel de los pares craneales, tiene que tener compromiso de lo que es el nervio facial. Si bien no está afectado como en una parálisis facial específica, puede presentar parálisis facial de tipo central. Los ojos, cuando le pidamos que abra o cierre cuando nosotros hagamos movimientos pasivos de los ojos, es decir, que levantemos o cerremos el párpado, vamos a notar que vamos a tener que hacer mayor fuerza que en el lado sano. La lengua, que va a tener una parálisis discreta, lo que va a hacer es desviarse hacia el lado sano. Es decir, que si mi paciente tiene una hemiplegia izquierda, la lengua, cuando lo revisemos, va a estar siempre desplazada hacia el lado derecho. Al revés, si la hemiplegia es derecha, la vamos a notar del lado izquierdo. Va a tener parálisis braquial y crural completa. El tono muscular puede o no estar alterado. Los reflejos superficiales van a estar abolidos. Los reflejos profundos van a estar disminuidos y el Babinski va a ser positivo. La diferencia cuando tengamos una parálisis espástica es que el paciente va a tener otro tipo de actitud o de posición cuando lo estemos revisando. Va a tener un estado de hipertonía o contractura en el lado afectado, en el lado espástico. Los miembros superiores suelen estar flexionados y pronados. Los miembros inferiores el miembro inferior afectado va a estar extendido en aducción y en rotación interna, es decir, que el paciente va a estar así y con la pierna hacia adentro. El compromiso suele ser más de los miembros superiores que en miembros inferiores. No suele tener mucha afección en lo que es en los músculos del cuello. Va a tener hiperreflexia profunda. Reflejos superficiales pueden o no estar alterados, también va a tener Babinski, y lo que vamos a encontrar característico es que el clonus, en lo que es la rótula y el pie, y las incinesias. El clonus, ¿se acuerdan lo que es? Las incinesias dijimos recién, que era ese movimiento involuntario del miembro que está afectado. Yo le pido que mueva la mano izquierda, que es la sana, y a la vez se mueve la derecha que está afectada. ¿Y el clonus qué viene a hacer? ¿Alguien recuerda ese? Un movimiento evocado repetitivo que no termina, o sea, que no tiene fin. Bien. Es decir, que yo hago presión o le movilizo la rótula una sola vez y la rótula queda moviéndose. O estiro la planta del pie y el pie queda moviéndose. Es, digamos, movimiento repetitivo e involuntario. Pasado el tiempo, estos pacientes suelen tener cambios tróficos de la piel, que se pueden ver también a nivel de las uñas, y la atrofia muscular del lado afectado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, examen motor, lo que tenemos que evaluar es si mueve o no los 4 miembros. Tenemos las pruebas semiológicas para hacerlo, Mingasini, Barré y después la de miembros inferiores. Y lo que pueden encontrar, como decíamos, era paresia, parálisis, y dentro de las parálisis tenemos que diferenciar si son de tipo central, que tienen sus características, las de tipo periférica, que tienen sus características,
Y después las hemiplejías, que es la afección de un lado del cuerpo, lo mismo. También hay dos, que son las características. Puede ser de tipo espástica, que es el paciente que está más rígido, con los miembros extendidos y el miembro superior rotado y pronado, y la de tipo flácida y la de tipo espástica, que cada una tiene sus características. Eso en cuanto a lo motor, a la movilidad de los miembros. Después, dentro de lo motor, lo que tenemos que evaluar son los reflejos, ¿sí? Los reflejos nos pueden hacer el diagnóstico de una neuropatía, por ejemplo, como decíamos, estamos en la duda si es central o periférica, evaluando los reflejos podemos tener un indicio, y también nos hablan de otros tipos de patologías. Hay algunas patologías, por ejemplo, no sé, el hipotiroidismo y demás, donde los reflejos también se ven afectados y también los vamos a tener que evaluar. ¿Alguien hizo una pregunta? Sí. Doctora, ¿a qué se refiere cuando dice respuesta motriz secretora o nutritiva? ¿En reflejos? Sí. Ah, bueno, ahora te digo, dentro de los reflejos evaluamos. Uno cuando realiza un reflejo, lo que evalúa es el arco reflejo motor. Que esa respuesta que vos realices va a poder tener una respuesta motora, por ejemplo, el reflejo en la rótula va a tener una respuesta motora, o una respuesta secretora o nutritiva. La secretora y nutritiva te hablan más de cuando haces los reflejos a nivel de los pares craneales, ¿sí? Cuando estimulas la córnea o cuando estimulas la lengua y el velo del paladar, que lo que ves es que se provoca o una arcada o mayor salivación, y a nivel de los ojos, que es el lagrimeo. A eso hace referencia. ¿Está? ¿Se entendió o más o menos? Sí, muchas gracias. Bien, entonces, los reflejos, como dice acá, son respuestas involuntarias, donde uno realiza un estímulo y mediante el arco reflejo vamos a tener una respuesta que puede ser motora, secretora o nutritiva, y que puede o no ser inconsciente. Los reflejos que más evaluamos son los profundos, que viene ahora vamos a ver, son los osteotendinosos, los reflejos superficiales, que van a ser los cutáneos mucosos, y después hay algunos reflejos, que son los de automatismo o los de postura y actitud, que no los evaluamos en el examen neurológico de rutina, sino que son determinados para ciertos pacientes que tienen alguna patología específica. El arco reflejo, como les decíamos recién, es una respuesta motora que tiene un estímulo que lo causa, se procesa a nivel medular, al mismo nivel medular donde se produce ese estímulo, es decir, que entra por la parte sensitiva, por las interneuronas, se conecta con el asta motora y provoca la respuesta. Dentro de los reflejos osteotendinosos tenemos contracción muscular involuntaria, inmediata y breve al percutir el tendón o el hueso en un punto determinado. Es decir, por ejemplo, el reflejo osteotendinoso en la rótula. Es decir, yo golpeo la rótula y en forma inmediata y rapidísima se mueve, se extiende la pierna. Lo que tenemos que evaluar nosotros cuando hacemos el reflejo, primero, ver si está presente. Y después tenemos que evaluar lo que se llama viveza y amplitud. Es decir, tenemos que decir, además de si está presente o no, si está hiporreflexivo o hiperreflexivo. Van a ver cuando estudian distintas patologías que hay ciertos cuadros clínicos o neurológicos que se acompañan de hipo o hiperreflexivo. Después tenemos que evaluar la zona reflexógena, que puede estar aumentada o disminuida. Hay algunos pacientes que tienen, el estímulo se realiza, por ejemplo, de la rótula sobre el tendón rotuliano. Pero hay algunos pacientes que se le hace el estímulo en la periferia de esa región y mantienen el estímulo. Y hay algunos que solo
tienen, digamos, disminución de la zona reflexógena, que solo en un punto determinado se provoca el estímulo. Después, el número de respuestas, es decir, si tiene un reflejo policinético, no es lo mismo que yo golpee una vez la rótula y el paciente levante el miembro, a que yo golpee una vez y el paciente 2 o 3 veces estire la pierna. Y después, bueno, los músculos que responden, no es lo mismo que respondan la pierna y el pie a que solo lo haga la pierna. Entonces lo que tenemos que saber es si está presente, aumentado o disminuido, y cómo está la zona del reflejo, ¿sí? Si está aumentado o disminuida, y si hay algún reflejo extra, digamos, o algún área extra que yo pueda estimular y también provoque el reflejo. Dentro de los reflejos profundos, los que evaluamos siempre van a ser el macetero. Esto después repasen en las maniobras de semio. El macetero era golpear el mentón con el martillo de examen neurológico, la boca semiabierta, y lo que vamos a ver es que el paciente abre la boca. Después tenemos el reflejo patelar, que evalúa lo que es los nervios lumbares, y el reflejo en el tendón de Aquiles, que eso evalúa lo que es la región sacra. Los de miembro superior, vamos a evaluar lo que es las cervicales 5, 6 y 7, que lo vamos a hacer a través de el reflejo estilo radial. Repasen cómo se hace, pero lo que hace es que al golpear la apófisis estiloide se rote la mano, si haya una pronación, el reflejo bicipital y el reflejo tricipital. Lean bien a dónde es, digamos, siempre en el tendón de ese músculo, pero hay una zona específica para golpear y para evaluar la respuesta. Entonces, dentro de los profundos tenemos macetero, rótula, Aquiles, y después los de miembro superior, que evalúan las últimas cervicales, el radial, el bicipital y el tricipital. Dentro de los reflejos profundos, como decíamos siempre, de todos los reflejos tenemos que decir si están presentes o no, si tienen hipo o hiperreflexia. Lo que podemos encontrar es, en reflejos profundos, es que haya hiperreflexia, que dijimos que era una respuesta exagerada en cuanto a la intensidad o a la amplitud, que nos va a hablar más que nada de una lesión de la vía piramidal. Puede existir clonus, es decir, que yo provoco el reflejo, o sea, golpeo la rótula y la rótula sigue con movimientos involuntarios o rítmicos, ¿sí? Podemos encontrarlo a nivel de la rótula, de la mano o del pie. Lo otro que puedo evaluar o lo que puedo encontrar, son las incinesias, que dijimos que eran esos movimientos involuntarios o inconscientes que realiza el paciente, que también nos hablan de lesiones de la vía piramidal. Y después hay reflejos de imitación o reflejos de coordinación. Las incinesias, como les decía, yo le pido al paciente, eran estos movimientos involuntarios, donde, por ejemplo, le pido al paciente que flexione el brazo izquierdo y sin querer o en forma involuntaria también flexiona la pierna izquierda. Eso nos habla de que hay alguna lesión a nivel piramidal. Le pedimos al paciente que levante el brazo, también levanta la pierna, ¿sí? Son movimientos que están acompañados. De los reflejos superficiales, lo que vamos a evaluar, que acá entran también en juego lo que son los pares craneales, es el reflejo de la córnea, ¿sí? Estimulo con un alcohol o toco suavemente la córnea, y lo que tengo que evaluar es que el párpado se cierre, esa sería la respuesta a ese reflejo. El nasal, el faringio, que lo vamos a ir viendo cuando veamos los pares craneales, el velo palatino, y después tenemos, esos los vamos a ver específicamente cuando veamos los pares craneales, pero lo que pasa es, si yo toco el ojo se cierra, si estimula la nariz, estornuda, y lo que es faringio y velo palatino, o saliva o le provoca arcada al paciente. Los cutáneos abdominales, que evalúan a nivel
a nivel dorsal o a nivel torácico, estimulo lo que es la región digamos, la piel del abdomen, y lo que veo es como que el ombligo se contrae hacia el lado de donde estoy estimulando, el reflejo cremasteriano, el reflejo anal y el reflejo plantar, que vendría a ser el de Babinski. ¿Por qué es importante saber qué evalúa cada reflejo? A ver, ¿por qué a mí me interesa que el corneal es a nivel cervical? ¿Por qué el anal es a nivel sacro? ¿Por qué el plantar? Porque si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo, por ejemplo, tiene un accidente en auto y tiene un traumatismo a nivel dorsal o a nivel lumbar o a nivel sacro, la forma neurológica que tengo de evaluar el sistema nervioso es con los reflejos. Entonces, lo que tengo que hacer es saber si vienen bien los reflejos a nivel del cráneo y a nivel del reflejo cutáneo abdominal y cremasteriano y anal no tengo respuesta, puedo inducir que hay una lesión en esa región. Digamos, lo que nos sirve es para ver y evaluar las lesiones que se producen a esos niveles del sistema nervioso. Si yo tengo un paciente que tiene una ACV y ya sé que tiene una hemorragia cerebral, yo sé que está ahí y que todo lo que afecte a esas áreas del cerebro van a estar lesionadas. Pero si tengo un pinzamiento o un hematoma a nivel de la columna, a nivel cervical, a nivel lumbar o a nivel dorsal, la forma más fácil, más allá de evaluar la motilidad, es evaluar la respuesta de los reflejos. Por eso tengo que saber si están presentes, si están aumentados, si están abolidos, etc. ¿Seguimos? Bueno, este es el gráfico que muestra los reflejos. Como decía, el cutáneo abdominal, estimulo a nivel periumbilical y veo que el abdomen se tensa hacia el lado que se estimula. Después lo que es el velo palatino, el glosofaringio, es a nivel de los pares craneales, y vamos a ver cómo se produce náusea en el paciente, o le da arcada, o se elevan los paladares. Y el reflejo plantar, que es el de Babinski, repásenlo bien cómo se hace, de afuera hacia adentro. El Babinski no tiene que estar, o sea, en un paciente que no tiene patología a nivel piramidal, o sea, en un paciente sano, el Babinski no está, solo está presente en los bebés, creo que hasta el mes o hasta los 2 meses, y después queda abolido ese reflejo. ¿Qué es el Babinski? Puede ser la extensión en abanico, o sea, lo normal, cuando a uno le hacen cosquillas, es que cierre el pie, ¿sí? Que tienda a cerrar y a cerrar los dedos. En el Babinski pasa lo contrario. Yo estimulo la planta del pie y los dedos se extienden y el alux se flexiona, o puede pasar que todos se extiendan en forma de abanico. Y puede haber esos 2 tipos de respuestas. La respuesta normal es que se cierra, o sea, si yo estimulo la planta del pie del paciente y noto que los dedos se flexionan, está bien. Tiene Babinski negativo. Ahora, si yo estimulo la planta del pie y los dedos se extienden o se abren en forma de abanico, tiene Babinski positivo. Y siempre el Babinski me habla de lesión de tipo piramidal. ¿Estamos? Bien, bueno, acá está lo que les había explicado. Entonces, extensión del primer dedo y flexión de los demás, o apertura en abanico, indica lesión a nivel piramidal, y en los lactantes puede ser, es normal en los primeros meses. Está el signo de Babinski y están los sucedáneos de Babinski. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, mi paciente tiene una patología a nivel piramidal y no le puedo realizar la maniobra a nivel plantar, hay otras formas semiológicas de provocar el Babinski, o que a su vez también le generan Babinski, que es el de Oppenheimer, que es friccionar el borde tibial anterior de arriba hacia abajo, o sea, el paciente fricciona la tibia, o sea, en la pierna, fricciono, y eso le provoca el Babinski, o el de Schaffer, que se comprime el tendón de Aquiles, también provoca Babinski,
Y el de Gordon, que es hacer fuerza o comprimir a nivel del músculo gemelo y también puede provocar Babinski. Cualquiera de estas formas que me provoque el Babinski siempre me va a hablar de una lesión neurológica de tipo central piramidal. Y después hay otro tipo de reflejos que no son ni los cutáneos ni los profundos, que son los que se llaman reflejos de automatismo medular. En un paciente sano no existen, ¿sí? Siempre que encontremos cualquier tipo de estos movimientos, nos va a hablar de que hay una lesión medular, que hay una lesión a nivel piramidal. Tenemos fenómenos de acortadores, fenómenos de alargadores, el más reflex, el Collier y el de eyaculación. Todos estos reflejos, digamos, no es que uno los va a ir a hacer, sino que los va a encontrar mientras está haciendo otro. Fenómeno de los acortadores, yo le realizo, por ejemplo, el Babinski a mi paciente a nivel plantar y lo que veo es que además de hacer el Babinski, flexiona la pierna por completo. Al revés es el fenómeno de los alargadores. Estimulo la zona abdominal y el paciente extiende la pierna. O sea, yo sin tocar la pierna le provoco que él la extienda. El más reflex es el fenómeno de los acortadores, es decir, le hago Babinski, el paciente a su vez flexiona la pierna y en este caso tiene pérdida del control de esfínteres. Y después tenemos el de Collier y el de eyaculación, que el de Collier es un estímulo que se le hace al paciente, se lo empuja, o sea, suavemente se le hace al paciente de pie, se lo empuja suavemente desde los hombros y el paciente pierde el equilibrio y se cae. Y después el de eyaculación, se hace el reflejo abdominal o cremasteriano, bueno, y el paciente eyacula. Cualquiera de estos signos que encuentre, siempre van a ser patológicos. Y después tenemos reflejos posturales, que nos van a hablar que siempre son patológicos, nos van a hablar de lesiones a nivel de la vía extrapiramidal o del tronco encefálico, que ahí van a encontrar, por ejemplo, reflejo de acortamiento, tónicos del cuello, fenómeno de Binda, maniobra de Pellón, que lo que son reflejos que, por ejemplo, yo le pido al paciente que rote el cuello hacia un lado y siempre va a tener acompañado involuntariamente algún movimiento del hombro o del miembro superior contrario. Por ejemplo, le rotamos pasivamente hacia la izquierda y el hombro derecho o el brazo acompañan el movimiento, o sea, se produce una flexión o una extensión en el miembro contrario. Y después hay reflejos arcaicos, cuando ya no del tronco encefálico, que van a ser el de succión, el de hociqueo, el palmo mentoniano, que son reflejos que tienen los bebés apenas nacen y que van desapareciendo a medida que madura el sistema nervioso. ¿Está? Siempre estos reflejos son patológicos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, es largo el examen neurológico. Entonces, primero teníamos el examen motor, que evaluamos la fuerza de todos los miembros, podemos encontrar las paresias, las hemiplejías. Después evaluamos los reflejos, evaluamos el reflejo en sí, si está presente, si está aumentado, si está disminuido, y después puede haber reflejos, o sea, podemos encontrar cierto tipo de reflejos que van a ser siempre patológicos, que son como los que decíamos recién, fenómeno de acortadores, los reflejos arcaicos, los de succión, el de Hoffman, etc. Después tenemos que evaluar el tono de los miembros en estos pacientes que tienen compromiso neurológico. El tono lo que evalúa es la tensión muscular que tienen los miembros, ¿sí? El estado de semitensión. Puedo tener un tono normal, puedo tener hipertonía o puedo tener hipotonía.
¿Cómo evalúo el tono en un paciente? Evalúo con la movilidad pasiva, ¿sí? Yo le pido al paciente que agarro el miembro, por ejemplo, el miembro superior del paciente, flexiono y extiendo, y en ese caso puedo notar si tiene hipertonía, o sea, si el paciente está rígido, o si está flácido. Después la pasividad, es si tiene libertad o no en los movimientos, o si encontramos, como decíamos antes, signos como el signo de la navaja, el signo de la rueda dentada, y la extensibilidad, si tiene o no movimiento libre o está limitado por alguna patología. Dentro de la hipertonía, acá estaba lo que hablábamos recién, el signo de la navaja y el signo de la rueda dentada. Son dos formas de que se manifieste la hipertonía, o sea, la patología a nivel del tono muscular. Hay dos formas de diferenciarlos, las que son a nivel piramidal y las que son a nivel extrapiramidal. ¿Sí? Entonces acá a nivel piramidal, que decíamos que era la parálisis de tipo central, encontramos lo que es el signo de la navaja. El signo de la navaja a nivel del tono decíamos que era un paciente que tiene el miembro rígido, que para movilizarlo necesitamos una gran fuerza y que después la resistencia disminuye. Mientras que a nivel extrapiramidal lo que tenemos es una resistencia siempre pareja o siempre igual a nivel de todo el movimiento, y eso es lo que se llama el signo de la rueda dentada, ¿sí? Es el paciente que yo le extiendo el brazo y para extenderlo siempre tengo que ir ejerciendo fuerza, a diferencia del otro que era una fuerza inicial y después se libera el miembro. Esos estudios, léanlo bien, son muchas diferencias. El que tiene la hipertonía a nivel piramidal tiene el signo de la navaja, va a tener los reflejos profundos exagerados, y en la vía extrapiramidal va a tener el signo de la rueda dentada y los reflejos no van a estar alterados. Causas de alteración del tono de la hipertonía pueden ser varias. A nivel piramidal va a ser más que nada ACV, tumores o la esclerosis múltiple. A nivel extrapiramidal, el más clásico es la enfermedad de Parkinson, enfermedades por depósito como la enfermedad de Wilson o parálisis supranucleares. Estos son algunos ejemplos. Otras alteraciones a nivel del tono, más allá de la hipertonía a nivel central o periférico, tenemos la hipotonía, que obviamente le va a estar blando el miembro o flácido. La distonía, que es el paciente que tiene estadios de hiper o hipotonía, altera. La paratonía, que es que tiene hipertonía, la movilidad pasiva, pero en la movilidad activa no se ve esa alteración en el tono. Miotonías, que son contracturas en grupos musculares, y la asterixis es hacer un movimiento extremo, ya sea en la palma o en la planta del pie, y lo que vamos a ver es que el paciente es como parecido al clon, lo extiendo o hiperextiendo la mano o la planta del pie, y hay una inhibición intermitente y queda en movimiento, ¿sí? Vendría a ser algo parecido al clon. Causas de hipotonía, alteraciones de la motoneurona inferior, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, la poliomielitis, las plexopatías o radiculopatías, trastornos cereberosos, las coreas, o la etapa aguda de la lesión de la motoneurona superior. Lo otro que tenemos para evaluar, más allá del tono, del movimiento y de los reflejos, es el trofismo, ¿sí? El trofismo vendría a ser el estado en el que se encuentran los músculos, ¿sí? El tono dijimos que era la resistencia que presentan o el estado de semitensión que tienen los músculos. El trofismo viene a ser cómo está la musculatura de ese miembro. Que puede haber alteraciones del trofismo secundarias a traumatismos, a desnutrición, a alteraciones del desarrollo, o sea, pueden ser
de diferentes causas. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero, mirando, obviamente, la masa muscular, el relieve, si tiene fasciculaciones, y cómo están lo que sea la piel y fanera, ¿sí? Por ahí estos pacientes que tienen alteración del trofismo también tienen, por ejemplo, pérdida de lo que es el vello, o tienen lesiones como por sequedad, ¿sí? Escaras o lesiones en la piel secundarias a la alteración del trofismo. Lo inspeccionamos, lo podemos palpar y evaluar el volumen o la consistencia de ese miembro, y después podemos hacer, seguir por medición del perímetro de ese miembro. Esto sobre todo se usa en pacientes, por ejemplo, que tienen una ACV, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo, digamos, si tienen inmovilidad del miembro afectado, va perdiendo la masa muscular. Una de las formas que puedo yo evaluar la pérdida de esa masa muscular es haciendo una comparación del miembro sano con el miembro enfermo, midiendo el perímetro. Y después puedo evaluar otras alteraciones, como les decía recién, si tiene atrofia o hipotrofia o hipertrofia, o alguna alteración de lo que sea la piel y de la región. Lo último que tenemos para evaluar, u otra de las cosas que tenemos dentro del examen neurológico que evaluar, es la marcha del paciente, que esto es, si el paciente ingresa caminando, lo hacemos apenas ingresa. Dentro de las alteraciones de la marcha van a encontrar varias, lean, cada una tiene su tip característico, ¿sí? Tenemos la marcha táxica, que es el paciente que no tiene equilibrio, que puede ser una marcha tabética, que esto es de secundaria a una patología infecciosa, la marcha cerebelosa o la marcha vestibular. Estos tres pacientes de estas tres patologías se manifiestan como una marcha atáxica, quiere decir que el paciente lo que va a hacer es aumentar la base de sustentación, va a caminar con los pies bien abiertos. Siempre que veo un paciente que camina y abre mucho las piernas para caminar, para sostenerse, tengo que evaluar si tiene alguna lesión a nivel del cordón posterior de la médula, si tiene alguna lesión cerebelosa o tiene alguna alteración a nivel del laberinto, ¿sí? Alguna alteración vestibular. Después tenemos las parálisis, la marcha hemiparégica, que es cuando el paciente tiene alguna neuropatía periférica determinada, por ejemplo, tiene una parálisis del nervio peroneo o del ciático, con lo cual tiene que modificar su marcha. La marcha espástica, miopática, estepada o parkinsoniana, son todos tipos de marcha que cuando lean van a ver que uno aumenta la base de sustentación, otro levanta más una cadera o levanta más la cadera afectada, el otro acompaña con movimientos de los brazos. Eso lo van a ir leyendo y van a ver que cada patología, según el nivel afectado, tiene una marcha determinada. Y lo último para evaluar dentro del examen físico, creo que ya es lo último, es el compromiso meningio, ¿sí? Son los signos meningios. ¿Qué tengo que evaluar? Si el paciente tiene algún compromiso meningio, lo que voy a hacer es evaluar las membranas meningias, que no las puedo ver ni tocar, pero sí mediante maniobras semiológicas, como lo que es la movilidad del cuello o movilidad de los miembros inferiores. Voy a evaluar si el paciente presenta dolor o si no puede realizar las maniobras. Las que conocemos el clásico signo de la meningitis o alteración meningia es la rigidez de nuca. El paciente que está acostado en la camilla, yo trato de levantar la cabeza, o sea, de flexionar el cuello, y no lo puede hacer, ¿sí? Porque tiene rigidez, que eso se debe a la inflamación y al dolor que le provoca el movilizar la cabeza. Y el signo de Bursinski, creo que están acá los dos, yo al paciente le flexiono el cuello y el paciente involuntariamente levanta las rodillas. Eso se hace como para disminuir o atenuar un poco el dolor. Son los dos signos que tenemos que evaluar y que vamos a encontrar en el caso de que haya alguna patología meningia. Signo de Kerner.
Este es otra posibilidad que tenemos para evaluar la membrana meningia, es al revés. En vez de levantar la nuca, lo que hacemos es flexionar la pierna, extender el pie, y ahí el paciente involuntariamente va a levantar la cabeza, sería a la inversa, ¿sí? El clásico es, yo flexiono el cuello, y el paciente levanta las piernas, y en este caso hacemos al revés, nosotros flexionamos las piernas, y el paciente levanta o ejerce, o hace una resistencia con los miembros inferiores. ¿Estamos? ¿Alguna duda o pregunta? Acá me están haciendo algo en el chat. Conexión de internet. Acá preguntan, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico neurológico de la asterixis en la insuficiencia hepática? Si eso se debe más que nada a la fisiopatología, en ese caso va a ser más metabólica. Sí, no sé quién es el que me pregunta, Dos Santos. En ese caso no sé, o sea, las lesiones del sistema nervioso pueden ser anatómicas o pueden ser también de tipo metabólica, que en este caso, en lo que es la encefalopatía metabólica, la encefalopatía hepática, o ese tipo de encefalopatías, lo que hay es una alteración en el medio interno y va a provocar la asterixis en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Fue mucho para hoy, mucha información tal vez. Lo que yo les recomiendo es que, como les decía al principio, cuando tenemos un paciente neurológico, tiene un enfoque semiológico específico. Vieron que cuando hacíamos el examen respiratorio, el examen de cardio, era como que evaluábamos, no sé, los ruidos, si hay ruidos patológicos. El examen neurológico es como un examen físico especial. Tiene una anamnesis, o sea, un interrogatorio especial, y el examen físico es extenso, desde la cara del paciente, los gestos, cómo se mueve, cómo camina, y después cada uno de la movilidad de sus miembros en particular. Y a la vez tengo que evaluar la atención, la conciencia, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es agarren el libro de Semio y repasen todo lo que sean las maniobras, y ahí, como decían, algunos me preguntaban al principio, los test que puedo hacer al paciente. Cuando evalúan el lenguaje, qué es lo que pueden hacer, cuando evalúan la memoria, qué tipo de test puedo usar, y una vez que sepan manejar, que tengan bien a mano lo que es la semiología neurológica, una vez que manejen bien cuando tengo alterados los reflejos, cuando va a ser de tipo central, cuando va a ser de tipo periférico, cuando tengo una parálisis central o periférica, cuando sé bien las características, ahí es más fácil después estudiar las patologías, ¿sí? Si yo tengo una ACV y el paciente, yo sé que la ACV es una lesión de tipo central, yo ya me imagino cómo va a estar el tono, cómo van a estar los reflejos, cómo va a estar la movilidad del paciente. Pero para saber eso, tengo que saber cómo están afectados en cada tipo de compromiso los reflejos, el tono, la movilidad, el trofismo, etc. Y después hay datos neurológicos que, bueno, la memoria, el lenguaje y todo eso, que tienen sus test específicos o sus maniobras específicas para evaluar. Pero lo primero que les recomiendo es repasen las maniobras semiológicas y en qué cada una de las patologías central o periféricas, cómo están alterados cada una de estas cosas que tenemos que evaluar. Una vez que manejen eso, el resto va saliendo. ¿Estamos? Bueno, mañana tienen conmigo también, vamos a ver los pares craneales, ¿sí? Así que hagan un repaso también de los pares craneales. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, y si no, mañana me consultan. ¿Estamos? Adiós. Gracias, doctora. Chao. Chao, Gracias, hasta luego. doctora.
doctora.